La hija del millonario escuchaba ruidos extraños hasta que la limpiadora descubrió lo que ocultaban. Si eres una persona de buen corazón, ayúdanos a que nuestro canal llegue a los 100 suscriptores. En una mansión donde el silencio cuesta millones, una niña escuchaba lo que nadie más quería oír. Ruidos extraños, pasos en habitaciones vacías, susurros que atravesaban las paredes. Sus padres decían que era su imaginación. Pero Gabriela, la empleada doméstica, sabía que los niños nunca mienten cuando tienen miedo, y lo que descubrió detrás de esa puerta cerrada con llave cambiaría todo. Porque a veces los secretos más oscuros se esconden en las casas más brillantes. Si quieres saber qué ocultaba esa mansión, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el final de esta historia. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión Salazar en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Eran las 10 de la noche y Gabriela Méndez pasaba el trapo húmedo por la mesa de mármol del comedor principal, escuchando el eco de sus propios movimientos en aquel espacio demasiado grande y demasiado vacío. Llevaba 5 años trabajando allí. 5 años limpiando pisos que nunca se ensuciaban de verdad, acomodando cojines que nadie desacomodaba, sirviendo cenas que apenas se tocaban. La familia Salazar vivía en esa casa como fantasmas elegantes, presentes pero ausentes, visibles pero inalcanzables. Sofía apareció en el umbral del comedor, descalza, con su pijama de seda y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros delgados. Tenía 12 años, pero sus ojos cargaban una tristeza que Gabriela había aprendido a reconocer en los niños abandonados emocionalmente. «Gaby», susurró la niña, usando el apodo cariñoso que solo ella empleaba. Los ruidos volvieron. Gabriela dejó el trapo y se acercó, secándose las manos en el delantal azul. Se agachó hasta quedar a la altura de Sofía, mirándola directamente a los ojos. «¿Dónde, mi niña?» «En el segundo piso, en la habitación que siempre está cerrada». Sofía tragó saliva. «Son pasos, Gaby, y también voces». Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la calma. No podía permitirse mostrar miedo frente a Sofía. La niña necesitaba un ancla, alguien que la creyera cuando todos los demás la descartaban. «¿Se lo dijiste a tus papás?» Sofía asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mi mamá dijo que es el viento». Mi papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Era siempre así. El señor Roberto Salazar, magnate de inversiones financieras, y la señora Verónica, obsesionada con su imagen pública y sus eventos de caridad, vivían en mundos paralelos al de su hija. Gabriela había presenciado incontables cenas donde los tres comían en silencio, cada uno absorto en su propia irrelevancia compartida. «Ven». Gabriela tomó la mano de Sofía. «Vamos a revisar juntas». Subieron las escaleras alfombradas y Gabriela notó cómo los dedos de la niña apretaban los suyos con más fuerza a cada escalón. El segundo piso estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por las luces nocturnas automáticas que creaban sombras alargadas en las paredes. Llegaron frente a la puerta. Era de madera maciza, con una cerradura antigua y una manija de bronce que nunca había visto girar. Gabriela había limpiado esa casa durante 5 años y jamás había entrado en esa habitación. Ni siquiera sabía qué había dentro. Presionó la oreja contra la madera. Silencio. Pero entonces lo escuchó, un roce suave, como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Después, un murmullo ininteligible. Su corazón se aceleró. «¿Lo oyes?», susurró Sofía, con los ojos muy abiertos. Gabriela asintió despacio. No era imaginación. Había algo o alguien del otro lado. Gabriela permaneció inmóvil frente a la puerta, con la mano de Sofía aún aferrada a la suya.
El sonido había cesado, pero la certeza de que algo ocurría detrás de esa madera maciza se había instalado en su pecho como una piedra. «Gaby, tengo miedo», murmuró Sofía. «Lo sé, mi niña, pero estoy aquí contigo». Gabriela se incorporó y miró hacia el pasillo. «Vamos a llevarte a tu habitación». Acompañó a Sofía hasta su cuarto, un espacio decorado con muebles blancos y detalles en tonos pastel que parecían sacados de una revista de diseño. Todo era perfecto, inmaculado, frío. La niña se metió bajo las sábanas de seda y Gabriela se sentó a su lado en el borde de la cama. «¿Te vas a quedar?», preguntó Sofía con voz pequeña, «hasta que te duermas». Gabriela acarició su cabello. «Y mañana voy a averiguar qué son esos ruidos. Te lo prometo». Sofía asintió y cerró los ojos, pero sus manos seguían apretando la sábana con fuerza. Gabriela esperó hasta que la respiración de la niña se volvió profunda y regular, y solo entonces salió de la habitación con pasos silenciosos. Bajó las escaleras y encontró a la señora Verónica en la sala, revisando su iPad mientras bebía una copa de vino blanco. Vestía un conjunto de lino color crema, que probablemente costaba más que el salario mensual de Gabriela. «Señora Verónica, disculpe que la interrumpa». Verónica levantó la vista con expresión de fastidio, apenas disimulado. «¿Qué sucede, Gabriela?» «Es sobre Sofía. Está muy asustada por los ruidos que escucha en el segundo piso, la habitación que siempre está cerrada. Ya le dije que es su imaginación». Verónica regresó la mirada a su pantalla. «Esa niña ve demasiadas películas». «Con todo respeto, señora, yo también escuché algo». Gabriela mantuvo la voz firme pero respetuosa. «Pasos y voces. Tal vez deberían revisar si hay algún problema estructural o...» «Gabriela». Verónica la interrumpió con tono cortante. «Esa habitación está cerrada por una razón. No es de tu incumbencia, ni de la de Sofía. Son asuntos familiares que no te conciernen». El mensaje era claro. Había límites que una empleada doméstica no debía cruzar. Gabriela apretó los labios, sintiendo la humillación familiar que venía con el trabajo. Sabía cuál era su lugar en esa casa. Pero por primera vez en 5 años, ese lugar le pareció insuficiente. «Entiendo, señora. Buenas noches». Gabriela se retiró hacia la cocina, donde guardó los últimos implementos de limpieza. Su turno terminaba a las 11, y el señor Roberto aún no había llegado de la oficina. Era su rutina: llegar tarde, cenar solo en su estudio, dormir en una de las habitaciones de huéspedes. El matrimonio Salazar compartía casa, apellido y cuenta bancaria, pero poco más. Mientras colgaba su delantal en el pequeño armario del cuarto de servicio, Gabriela pensó en su propia hija, Camila, de 14 años, que la esperaba en su departamento de Iztapalapa. Camila nunca había conocido la opulencia de Polanco, pero tampoco conocía la soledad de Sofía. Gabriela trabajaba 12 horas diarias para darle educación y oportunidades, y cada peso ganado valía la pena porque su hija sabía que era amada. Sofía, en cambio, tenía todo excepto lo único que realmente importaba. Gabriela tomó su bolso y se dirigió a la salida, pero antes de abrir la puerta, miró hacia las escaleras. La mansión estaba en silencio, pero ese silencio ya no le parecía tranquilo. Había algo en esa casa que no encajaba, algo que iba más allá de una familia disfuncional y una niña solitaria. Mañana, decidió, encontraría la forma de descubrir qué escondía esa habitación cerrada. Porque Sofía merecía la verdad y Gabriela no podía seguir siendo cómplice del abandono emocional de esa niña. Salió a la noche lluviosa de la Ciudad de México sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Gabriela llegó a la mansión Salazar a las 7 en punto, como siempre. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes grises que aún cubrían la Ciudad de México,
y el aire olía a tierra mojada después de la lluvia nocturna. Entró por la puerta de servicio y encontró la cocina vacía. La señora Verónica ya se había ido a su clase de pilates, y el señor Roberto seguramente estaba encerrado en su estudio atendiendo llamadas con Asia antes de partir a la oficina. Sofía aún dormía. Gabriela preparó café y comenzó sus tareas matutinas, pero su mente no dejaba de regresar a la habitación del segundo piso. Necesitaba entrar. Necesitaba saber qué había allí. Pero la puerta estaba cerrada con llave, y ella no tenía acceso a las llaves maestras de la casa, o al menos no las había tenido hasta ahora. Mientras limpiaba el estudio del señor Roberto, un espacio de maderas oscuras, libros de economía y diplomas enmarcados, Gabriela notó algo inusual. En el escritorio, junto a una taza de café a medio terminar, había un llavero de plata con al menos 15 llaves diferentes. El señor Roberto debió dejarlo olvidado en su prisa matutina. Gabriela miró hacia la puerta cerrada del estudio. Escuchó el silencio de la casa. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tomar esas llaves, aunque fuera temporalmente, cruzaba una línea. Pero pensó en los ojos asustados de Sofía, en su voz temblorosa pidiendo ayuda que nadie más le daría. Tomó el llavero y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Subió al segundo piso con pasos medidos, controlando la respiración. Se detuvo frente a la puerta misteriosa y sacó las llaves. Probó con la primera. No encajaba. Probó con la segunda, la tercera, la cuarta. Sus manos temblaban ligeramente. La séptima llave giró en la cerradura con un clic suave. Gabriela empujó la puerta despacio. Las bisagras crujieron levemente y un olor a encierro la golpeó de inmediato. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas gruesas bloqueando completamente la luz del día. Buscó el interruptor en la pared y encendió la luz. Lo que vio la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de cajas de cartón apiladas contra las paredes, algunas abiertas y otras selladas con cinta adhesiva. Había documentos esparcidos sobre una mesa plegable, carpetas manila con etiquetas escritas a mano y una computadora portátil cubierta de polvo. Pero lo que realmente captó su atención fue la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías, decenas de ellas, algunas impresas, otras recortadas de periódicos. Todas mostraban al señor Roberto en diferentes eventos, inauguraciones, conferencias de prensa, cenas de gala, pero había algo perturbador en la forma en que estaban organizadas, conectadas con hilos rojos que formaban una especie de mapa o cronología. Gabriela se acercó y comenzó a leer algunos de los documentos sobre la mesa. Eran contratos, estados financieros, correos electrónicos impresos. Las palabras transferencia, cuenta offshore y evasión fiscal aparecían repetidamente. Su estómago se contrajo. Esto no era solo una habitación de almacenamiento, era evidencia. ¿Qué haces aquí? Gabriela giró bruscamente. En el umbral de la puerta estaba Sofía, con su uniforme escolar y la mochila colgando de un hombro. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de curiosidad y miedo. Sofía, Gabriela sintió el pánico trepar por su garganta. Solo estaba investigando los ruidos que escuchaste. La niña entró lentamente, mirando las fotografías en la pared, los documentos desperdigados. ¿Qué es todo esto, Gaby? Antes de que Gabriela pudiera responder, escucharon pasos apresurados en las escaleras. La voz del señor Roberto resonó por el pasillo. ¿Quién está ahí arriba? Gabriela y Sofía intercambiaron una mirada de terror. El llavero de plata seguía en el bolsillo del delantal de Gabriela, y la puerta estaba completamente abierta. No había escapatoria. Roberto Salazar apareció en el umbral de la habitación con el rostro desencajado. Vestía su traje gris impecable, pero su expresión era cualquier cosa menos compuesta.
Sus ojos se movieron rápidamente entre Gabriela, Sofía y los documentos expuestos sobre la mesa. Sofía, baja a desayunar. Ahora. Su voz era fría, controlada, pero había un filo peligroso en ella. Pero papá, he dicho ahora. La niña dio un respingo ante el grito. Gabriela le puso una mano suave en el hombro y asintió, dándole permiso silencioso para obedecer. Sofía salió de la habitación con pasos lentos, mirando hacia atrás con preocupación, antes de desaparecer por el pasillo. Roberto cerró la puerta y se volvió hacia Gabriela. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Él se acercó a la mesa y recogió algunos de los documentos con movimientos deliberados, como si estuviera comprando tiempo para decidir qué decir. «¿Cuánto viste?», preguntó finalmente, sin mirarla. Gabriela mantuvo la barbilla en alto, a pesar del miedo que sentía. «Lo suficiente para saber que esto no son simples documentos de trabajo». Roberto soltó una risa amarga y se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. «Por supuesto, la empleada doméstica ahora es detective». Se volvió hacia ella con ojos duros. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Tienes idea del problema en el que acabas de meterte?» «Yo no me metí en nada». Gabriela señaló la habitación. «Usted es quien tiene todo esto escondido». Sofía escuchaba ruidos, estaba asustada y nadie la escuchaba. «Yo solo quería ayudarla». «Ayudarla». Roberto se acercó un paso. «¿Entrando ilegalmente a una habitación privada? ¿Robando mis llaves?» Gabriela sacó el llavero del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están sus llaves. Y no entré ilegalmente. Trabajo en esta casa. Tengo derecho a saber si hay algo que ponga en peligro a Sofía». «Sofía no está en peligro». La voz de Roberto retumbó en la habitación. «Esto no tiene nada que ver con ella». «¿Entonces qué es?» Gabriela señaló las fotografías en la pared, los documentos financieros. «¿Evasión fiscal? ¿Lavado de dinero? ¿Fraude?» Roberto se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Finalmente se dejó caer en la silla frente a la mesa y enterró el rostro entre las manos. «No lo entiendes». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hay gente muy poderosa involucrada en esto. Gente que no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. Entonces, ¿por qué tiene toda esta evidencia aquí?» «Porque es mi seguro de vida». Roberto levantó la vista. «Si algo me pasa, si intentan silenciarme, esto sale a la luz. Es la única manera de mantenerme vivo». Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Y los ruidos que Sofía escuchaba. Roberto suspiró profundamente. «Un investigador privado. Viene de noche cuando todos duermen, para revisar los documentos y agregar nueva información. Pensé que nadie se daría cuenta». Hizo una pausa. «Subestimé la atención de mi hija» y la ignoró cuando intentó decirle que tenía miedo. Las palabras de Gabriela salieron más duras de lo que pretendía. Roberto la miró con una mezcla de vergüenza e ira. «No te atrevas a juzgarme. No sabes nada de las decisiones que he tenido que tomar, de las amenazas que he recibido. Hago esto por mi familia, para protegerlas». «¡Protegerlas!». Gabriela negó con la cabeza. «Sofía está aterrada, sola, ignorada por sus propios padres. Eso no es protección, es abandono». El rostro de Roberto se endureció. «Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Y si hablas una palabra de lo que viste aquí, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Gabriela sintió el golpe de sus palabras, pero se mantuvo firme. «Puede despedirme, pero Sofía merece la verdad, y merece padres que realmente la vean». Salió de la habitación sin esperar respuesta, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblando.
Bajó las escaleras y encontró a Sofía esperándola en la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. «Gaby, ¿qué va a pasar?». Gabriela se arrodilló frente a ella y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Voy a tener que irme, mi niña, pero quiero que sepas algo. Nunca tuviste la culpa de los ruidos y nunca estuviste loca, y mereces que te escuchen». Sofía se lanzó a sus brazos, sollozando. Gabriela la abrazó fuerte, sabiendo que este podría ser el último momento que compartirían. Pero mientras salía de la mansión Salazar por última vez, una certeza crecía en su interior. Esto no había terminado. 2 semanas habían pasado desde que Gabriela salió de la mansión Salazar. 2 semanas en las que buscó trabajo sin éxito, en las que tuvo que explicarle a Camila por qué el dinero escaseaba, en las que cada noche se despertaba pensando en Sofía. Estaba preparando la cena en su pequeño departamento de Iztapalapa cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Dudó, pero contestó. Gabriela Méndez. Era una voz de mujer profesional desconocida. Sí, soy yo. Mi nombre es Claudia Herrera, soy trabajadora social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Necesito que venga a nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana. Es sobre Sofía Salazar. El corazón de Gabriela se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Eso prefiero discutirlo en persona. ¿Puede asistir? Sí, por supuesto. La llamada terminó, y Gabriela pasó toda la noche sin dormir, imaginando los peores escenarios. A la mañana siguiente, tomó 2 camiones para llegar a las oficinas gubernamentales en el centro de la ciudad. Claudia Herrera era una mujer de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero amable. La recibió en una oficina pequeña, llena de carpetas y documentos. Gracias por venir, señora Méndez. Sofía Salazar nos contactó hace una semana a través de la línea de denuncia anónima para menores. Claudia abrió una carpeta. Nos habló de usted. Dijo que era la única persona en esa casa que realmente la escuchaba. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Ella está bien. Físicamente sí. Emocionalmente necesita apoyo. Claudia se quitó los lentes. Sofía nos contó sobre la habitación cerrada, sobre su miedo, sobre cómo sus padres la ignoraban. Iniciamos una investigación y lo que encontramos fue perturbador. ¿Qué encontraron? Los documentos que Roberto Salazar guardaba en esa habitación son evidencia de un esquema masivo de evasión fiscal y lavado de dinero que involucra a varias empresas y políticos de alto nivel. La Fiscalía ya abrió una investigación formal. Claudia hizo una pausa. Pero también descubrimos algo más. Verónica Salazar sabía de todo esto desde el principio. Ambos padres estuvieron tan obsesionados con proteger su secreto que descuidaron completamente a su hija. ¿Y qué va a pasar con Sofía? Por ahora está bajo custodia temporal de sus abuelos maternos, que viven en Querétaro. Son buenas personas, comprometidas con su bienestar. Claudia cerró la carpeta. Pero Sofía pidió específicamente verla a usted. Dice que necesita despedirse apropiadamente. Gabriela asintió, incapaz de hablar por la emoción. 20 minutos después, Sofía entró a la sala de espera acompañada de una mujer mayor de cabello gris y sonrisa dulce. La niña corrió hacia Gabriela y se lanzó a sus brazos. «Gaby, sabía que vendrías». Gabriela la abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «Mi niña valiente, hiciste lo correcto». «Tuve miedo, pero recordé lo que me dijiste, que merezco que me escuchen». Sofía se separó un poco y la miró a los ojos. «Así que hablé. Y me escucharon». La abuela de Sofía se acercó y extendió la mano hacia Gabriela. «Gracias por cuidar de mi nieta cuando más lo necesitaba. Claudia me contó lo que hizo por ella. Solo hice lo que cualquier persona decente haría». «No», la mujer negó con la cabeza.
Hizo lo que muchos no se atreven a hacer, cruzar líneas por proteger a alguien vulnerable. Eso es valentía. Sofía tomó la mano de Gabriela. Mis abuelos dicen que puedo visitarte cuando quiera. ¿Está bien? Gabriela sonrió a través de las lágrimas. Más que bien, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti. Se abrazaron una vez más, antes de que Sofía partiera con sus abuelos, pero esta vez no había tristeza en el aire. Había esperanza. 3 meses después, Gabriela encontró un nuevo trabajo en una familia que valoraba su dedicación y honestidad. Roberto y Verónica Salazar enfrentaban cargos criminales, y los medios cubrían el escándalo como uno de los casos de corrupción más grandes del año. Pero para Gabriela, la verdadera victoria no estaba en los titulares ni en la justicia legal. Estaba en el mensaje que recibió una tarde de Sofía, una fotografía de ella sonriendo en el jardín de sus abuelos con una nota que decía: «Gracias por enseñarme que mi voz importa». Gabriela guardó ese mensaje como un tesoro, porque había aprendido algo fundamental, que a veces el acto más revolucionario es simplemente escuchar a quien todos ignoran y tener el coraje de hacer lo correcto aunque cueste todo. Los ruidos extraños de aquella mansión habían revelado secretos oscuros, pero también habían iluminado una verdad simple, que el amor verdadero no se mide en lujos ni en apellidos, sino en la voluntad de proteger a quien lo necesita, sin importar el precio. Y ese había sido el mayor descubrimiento de todos. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.